venía desarrollando una serie referida a esta oración en perspectiva del reino a partir de los versículos 9 al 11 del capítulo 7, o mejor, desde el 7 en adelante. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y decíamos que entonces aquí esta oración está referida a las buenas cosas, ¿verdad? Trasciende el tema de la oración en sí para remitirnos a la intención y al contenido de nuestras oraciones. Esta oración habla de buenas cosas que se piden y buenas cosas que Dios da. No es cualquier cosa, como veíamos en el caso de los gentiles, ¿verdad? O los no creyentes. De ahí que a esta serie la hayamos titulado Una oración en perspectiva del reino. Y a partir de nuestro texto hemos visto ya dos cosas. En esta oración en perspectiva del reino hemos visto ya dos cosas. La primera, la que está revelada en el versículo 7, la ordenación de la oración en perspectiva del reino. ¿Por qué? Porque son tres órdenes concretas: pedir, buscar y llamar. En segundo lugar, vimos hace 8 días el respaldo a la oración en perspectiva del reino, ¿verdad? Lo que vimos en el versículo 8: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y en tercer lugar, veremos en el día de hoy la autenticidad de la respuesta a la oración en perspectiva del reino, que está en los versículos 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Ahora, ¿por qué detenernos en la autenticidad de la respuesta a la oración en perspectiva del reino? Porque se nos lleva a ver que las respuestas a nuestras oraciones no son cualquier tipo de respuestas, lo cual supone también que nuestras peticiones no son cualquier tipo de peticiones. Se trata de peticiones y respuestas que giran en torno a buenas cosas, buenas dádivas, dice el texto, lo bueno o las buenas cosas, dice el texto. Una fábula infantil relata cómo en la cumbre de una montaña se hallaban 3 pequeños árboles. Habían 3 pequeños árboles pensando sobre lo que iban a hacer alguna vez cuando fueran grandes. Entonces el primer arbolito, mirando hacia las estrellas y anhelando estar repleto de oro y de piedras preciosas, dijo: yo quiero guardar tesoros, seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo. El segundo arbolito, mirando un pequeño arroyo y anhelando transportar ilustres personalidades, dijo: yo seré el barco más imponente del mundo. El tercer arbolito, viendo en el valle los hombres como hormiguitas, dijo: yo me quiero quedar aquí en la montaña y crecer y alcanzar gran altura para que me vean y me admiren como el árbol más grande del mundo. Al crecer estos 3 arbolitos, los 3 fueron cortados. El árbol que quiso ser un baúl de tesoros fue convertido en una caja de alimento para animales. El que quiso ser un barco majestuoso fue convertido en la plataforma de un muelle. Y el que quiso ser el árbol más alto fue aserrado para sacar tablas para diversos usos. Pero la historia no termina ahí. Años después, ellos muy achantados y muy afligidos por los sueños frustrados,
experimentaron un giro radical en sus vidas. Para su sorpresa, el árbol convertido en una caja de alimento para animales terminó siendo una cuna. El que fue convertido en plataforma de un muelle fue apoyo que salvó varias vidas en una tragedia por una inundación. Y el que fue convertido en tablas terminó siendo una linda cabaña de montaña. En esta fábula nosotros podemos ver por un lado que las oraciones muchas veces no reflejan sino solamente intereses individualistas, de tal forma que al orar pudiera darse alguna forma de engaño en nuestras oraciones. Por eso la autenticidad de la respuesta a las oraciones en perspectiva de reino, porque a veces hay un margen de engaño. Y por otro lado vemos que muchas veces lo que resulta después de nuestras oraciones no es necesariamente lo que uno esperaba, y que a veces Dios nos permite pasar por situaciones no esperadas, pero en su misericordia Él redirecciona muchas veces nuestras vidas y nos conduce a vivir experiencias restauradoras. Así que para notar la importancia de la autenticidad a la respuesta, de la respuesta a la oración en perspectiva del reino, será útil ver 3 posibles riesgos de engaño al orar. 3 posibles riesgos de engaño al orar. El primero es el margen de engaño de los padres terrenos hacia los hijos. Ese es el primer riesgo de engaño al orar. El margen de engaño de los padres terrenos hacia los hijos. El segundo que vamos a ver, el segundo riesgo, es el margen de engaño al revés, de los hijos hacia el padre. Y el tercer riesgo es el margen de engaño de los hijos hacia sí mismos. 3 riesgos posibles de engaño al orar, o mejor, 3 posibles riesgos de engaño al orar. Veamos el primero, el margen de engaño de los padres terrenos hacia los hijos, de los padres hacia los hijos. Para entender esto, lo primero que debemos ver es que el Señor usa una metáfora para reforzar e ilustrar su enseñanza. El Señor parte del concepto de paternidad. Entre el versículo 9 y el 11 se habla de una situación que se da entre padres e hijos. Y se usa para mostrar 2 cosas. En ese concepto de paternidad, de la relación entre padres e hijos, que es lo primero que uno puede ver, que hay una dependencia. ¿Amén? Una dependencia entre quiénes, o de quiénes hacia quién, de los hijos a los padres. Una dependencia. Y esa dependencia, en segundo lugar, está situada frente a algo, lo bueno. Los hijos dependen de los padres bajo la expectativa de que los padres les dan lo bueno. Lo bueno. Las buenas dádivas. Y el Señor da por hecho que lo que se pide y ofrece como respuesta es auténtico, es bueno, no es chiviado, como dicen por ahí, no es bamba, ¿cierto? Y no podríamos esperar otra cosa en una relación de dependencia entre hijos y padres. Tendría que haber un margen de falsedad, de cosas no auténticas entre hijos y padres. ¿Qué pensaríamos si esto fuera así? Pero también en la metáfora hay una pregunta que nos confronta frente a esto precisamente. Porque el texto nos va a decir que el Padre Celestial no nos va a meter cosas chivianas, falsas, engañosas. Pero sí supone que los padres terrenales sí pudieran, de alguna manera, incurrir en alguna forma de engaño con sus hijos. Porque miren la pregunta, ¿qué hombre, versículo 9, ¿no? ¿Qué hombre hay de vosotros? Como quieren decir, ¿cómo pudiera ser que entre los hombres se hallara alguno que cometiera semejante infamia? El margen de engaño de los padres terrenos hacia los hijos. Y el Señor supone que ni siquiera los padres imperfectos, que son los padres terrenales,
se atreverían a engañar a sus hijos, orientándoles a cosas malas, negativas o peligrosas o falsas, para mostrarnos en un contraste muy interesante, sí que menos un padre tan perfecto como Dios va a hacer una cosa como esa. Sin embargo, hay padres que pueden ser un poco carentes de entendimiento, por un lado, o duros de corazón, y actuarían de forma ilegítima con sus hijos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que el Padre Celestial no es un engañador. El Padre Celestial no es un engañador. Y si tú estás aquí por primera vez, o segunda o tercera, te vamos a decir no que confíes en una iglesia, sino que confíes en el Padre que se ha revelado por medio de Jesucristo y nos ha hablado cosas buenas, cosas necesarias. La Biblia es un libro que merece toda la atención. Y la Biblia no solo ha sufrido ataques a través de la historia, sino sin número de burlas. Y no es nada más y nada menos que la voz de nuestro buen Padre Celestial, hablándonos acerca de lo que te conviene a ti y me conviene. El Padre Celestial no es un engañador, por eso a ti se te demanda creer en ese Padre. Tú no debes poner en duda la buena voluntad del Padre para con los hombres, siendo que rechazando esta buena voluntad, esto le costará un alto precio a todo aquel que le dé la espalda a las buenas cosas de Dios. Fundamentalmente el mayor don que Dios ha dado para la esperanza humana, y es su Hijo para morir por los pecados de todos aquellos que en Él crean. Ahora, si padres imperfectos se inclinarían a responder benignamente, ¿cuánto más entonces el Dios del cielo va a responder sin engaños? Dice el versículo 11, ¿no? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más es la expresión que nos muestra el contraste entre padres terrenos y el Padre celestial? ¿Cuánto más Él en relación a nosotros, verdad? En Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Algunos de nosotros podemos legítimamente desconfiar de otras personas, y de hecho a veces damos muchas buenas razones para que desconfíen de nosotros. Pero Dios no es hombre, de tal forma que hacia Dios no debería haber ningún margen de duda ni desconfianza. Dios no es hombre para que mienta. El profeta Oseas muestra un Dios de juicio, porque verdaderamente Dios es un Dios de juicio, de ira, de castigo. Esta mañana escuchaba al padre Linero desayunando decir: Dios no castiga, y construyó una teología un poco peligrosa, porque decía: progresivamente la revelación llegó a Cristo, y después de Cristo Dios no castiga. No, Dios sí castiga, y de hecho Cristo en la cruz es la prueba fehaciente que Dios sí castiga. ¿Acaso Cristo estuvo de veraneo en la cruz? Cristo en la cruz estuvo sufriendo los infiernos de todos los que creyeran en Él. Y tanto castigó Dios al Hijo en la cruz, que el Hijo llegó a decir: ¿por qué me has abandonado? Y la Biblia dice que el que no crea en Cristo, para que ese castigo le sea endosado al pecador, el pecador lo tendrá que sobrellevar en su propia piel, si un día llega ante el trono de Dios sin estar revestido con la justicia de Jesucristo. Amén. Dios es un Dios de juicio, pero a la vez se compadece de su obstinado pueblo. Él dice que Israel es su hijo. Oseas 11:1. Dice que Israel es su hijo. Y a pesar de la idolatría de Israel, de las rebeldías de Israel, versículo 2, este Padre bueno lo sostiene y le promete no ejecutar el ardor de su ira. ¿Por qué el Padre a su pueblo no le promete ejecutar el ardor de su ira? Porque el ardor de su ira la descargó toda en su Hijo Jesucristo. Y Él dijo que los que creyeran en que Cristo fue castigado por el pecado, no sería castigado por el pecado. Que no volvería a destruir a Efraín. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 9 de Oseas 11? Porque Dios soy y no hombre. Y nuestro Padre está lleno de gracia y justicia.
como padre sabe ser padre. Hay una parábola interesante en Mateo 20, versículos 1 al 4. Dice, el reino de los cielos se parece a, es como, ¿no? Es una metáfora, una parábola en donde dice que este reino de los cielos es semejante ¿a quién? A un hombre, que es ¿qué? Padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la tercera del día, vio otros que estaban en la plaza, despreocupados, y les dijo, y también vosotros a mi viña. ¿Y qué les dijo? Tengan dudas de mí, pues, cuídense porque los voy a tumbar, cuídense porque los voy a estafar, cuídense porque no les voy a dar cosas auténticas, cuídense porque no les voy a dar buenas dádivas. No, ¿qué dice? Y os daré lo que sea justo. Dios no engaña, ¿verdad? Amados hermanos, esta comparación de padres terrenos con el Padre del cielo va precisamente orientada a que entendamos la gran diferencia que hay entre Él y nosotros, la superioridad del Padre celestial, para que nosotros tengamos entera y perfecta confianza en ese Dios que en Cristo se nos ha revelado, que confiemos en la autenticidad de sus respuestas. Desconfiar de las respuestas de Dios es desconfiar de Dios mismo, es incredulidad. Dios no engaña a sus hijos respondiendo con cosas malas o con imitaciones de lo bueno. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Entonces, en primer lugar, el Padre Celestial no es un engañador. Segundo, los padres terrenos podrían incurrir en engaño. Los padres terrenos sí pueden incurrir en engaño. Y miren, gracias a Dios que Dios no es hombre, es decir, Dios no es como uno de nosotros, porque ¿saben? Mientras el texto nos dice que tenemos seguridad en nuestro Padre Celestial, a la vez somos confrontados, porque cuando se nos compara con Él, vemos que a diferencia de Él, nosotros sí podemos incurrir en engaño hacia los hijos. Algún padre, por su irresponsabilidad, por su dureza de corazón, pudiera hacer pensar a sus hijos que está cumpliendo con ellos, ofreciéndoles como buenas cosas lo que en verdad no lo son. Por ejemplo, cuando un padre quiere evadir la responsabilidad de enseñar a sus hijos, o cuando un padre no quiere dejar su trabajo para dedicar tiempo a sus hijos, o sencillamente cuando no quiere encargarse de sus hijos, ¿saben qué hacen? Los inscriben en una escuela deportiva, los inscriben en la defensa civil, los inscriben en los Boy Scouts, persuadiéndoles de que en esos grupos la va a pasar rico. Papito, ya la vas a pasar lo más de rico. Sí, rápido, chino, que me tengo que ir a trabajar. Papito, ya la vas a pasar lo más de rico, ¿cierto? Allá usted va a conocer amiguitos, allá usted va a aprender, allá usted va a ser un buen ciudadano, papito. ¿Cierto? Pero algunos también pudieran pensar que grupos como estos harán mejor lo que es deber de los padres hacer. Ay, es que yo no sé cómo decirle a mi hijo, yo mejor lo pongo en un buen colegio. Entonces buscan buenos colegios, buscan las mejores universidades, pensando que allá van a hacer con los hijos lo que solo los padres pueden hacer y están delegados por Dios a hacer. Pero puede pasar también que comprometiéndose en compartir tiempo con su familia, listo, vamos a compartir tiempo. Entonces, ¿saben qué hace el papá? Coge su familia y se la lleva al mecánico para hacer allá los arreglos del carro que hace rato quería hacer. Y entonces las familias empiezan a decir, no, pero tranquilos, igual estamos pasando tiempo juntos. Los padres terrenos sí pueden engañar a sus hijos. No dan cosas auténticas, dan cosas falsas y las hacen pasar como si fueran buenas. Pero gracias a Dios que tenemos en el Señor un buen Padre, amén, al cual honrar y al cual imitar. En la carta del profeta Jeremías a los cautivos de Babilonia, en el capítulo 29, el Señor les comunica que les visitaría y les daría palabra primero que todo. El Padre bueno sabe que tú y yo necesitamos palabra, no consentimientos vanos, no que nos embolaten con dulces baratos. Dios no nos quiere embolatar con dulces baratos, amados hermanos y hermanas. Y por eso es tan importante congregarse y discipularse.
Y les promete, Jeremías 29:10, que les traería de vuelta a su tierra. O sea, después de que les da palabra, les da un lugar. ¿Saben qué es la tierra de Israel o Palestina o Jerusalén en la Biblia? El lugar donde el pueblo se encuentra con Dios y vive para la gloria de Dios. Y cuando explica la razón de por qué Dios va a hacer eso, dice en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios tiene un proyecto bien pensado para sus hijos. Dios tiene un proyecto pensado para sus hijos. ¿Sí? Dios planea lo que va a hacer con sus hijos. Dios no improvisa con sus hijos. ¿Saben por qué a veces a los padres les toca implementar plan B, C, D y E con sus hijos? De afán, de última hora. Porque los padres no piensan en la fundamentación y el cuidado de sus hijos. ¿Sabe qué dice Dios? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice que va pensamientos de paz y no de mal. Ay, mamá, pero ¿por qué? Ay, papá, tranquilo, mijitos, algún día me va a entender. ¿Sí? Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Es decir, se supone que cuando Dios da buenas cosas, los hijos también las están esperando. Dice el versículo 12 al 14, ¿no? Allí en Jeremías. El Señor le dice a su iglesia en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque les voy a multiplicar su dinero, les voy a dar los mejores trabajos, ustedes van a ocupar los mejores cargos, van a poner sus manos sobre la gente y se van a sanar, van a profetizar, ¿cierto? Ustedes van a hacer cabeza y no cola. No. En Lucas 12:32 el Señor le dice a su iglesia, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, lo bueno, las buenas cosas. Entonces, en primer lugar, el margen de engaño de los padres hacia los hijos. ¿Hay un margen de engaño? Hay un margen. ¿Y ese margen de engaño está en el Padre Celestial? No. En segundo lugar, el margen de engaño de los hijos hacia Dios, porque puede ser al revés también. No solo podría haber en las peticiones o en la vida cristiana misma un margen de engaño entre padres e hijos, sino de los hijos hacia los padres y particularmente hacia nuestro Padre en el cielo. En ocasiones, empecinados en lograr o conseguir algo, nos cegamos. Cuando uno se empecina en buscar algo, uno se ciega ante la inconveniencia de tenerlo. Y cuando uno está cegado frente a un capricho y no ve la inconveniencia de tenerlo, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a incurrir en manipulaciones para obtenerlo. Entonces, hay un margen de engaño que se levanta en el corazón de los hijos. Y algunos padres, cuando notan que sus hijos están como torciditos, ¿no?, buscando lo que no les conviene, tienen que llevarles a cambiar de opinión. ¿Y eso es fácil o difícil? Difícil. Tan difícil que muchos hijos a veces no le creen a sus padres. Ahora, suponemos que los padres están dando buenas cosas, están orientando en una buena dirección, ¿no? Y por eso cuando los hijos no obedecen, tarde o temprano tendrán que escuchar. Se le dijo, se le advirtió, ¿cierto? Se le dijo, se le advirtió. ¿Por qué? Porque en el corazón de los hijos a veces hay una obstinación para ir por cosas que no necesariamente son buenas y que no necesariamente les convienen. Algunos niños obedecen a sus padres y eso agrada a Dios. Algunas niñas obedecen a sus padres y eso agrada. Algunos jóvenes obedecen a sus padres y eso agrada a Dios. Se están librando de trampas mortales. Pero con frecuencia hay algunos niños que no obedecen a Dios, sino a su obstinación y capricho frente a alguna cosa que se les antojó, o por simple conveniencia. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Se esfuerzan en hacer creer a sus padres que lo que les están pidiendo es verdaderamente bueno y necesario, cuando en verdad no lo es. Quiere hacer creer al papá que una piedra es tan conveniente como un pan, o que una serpiente es tan conveniente como un pescado. Por ejemplo, cuando un hijo quiere el videojuego de moda, ¿no?,
Y sabiendo que sus padres no se lo van a comprar por ser un juego violento, sangriento, intenta persuadirlos diciéndoles así: papá, este juego es bueno porque mire, yo desarrollo mis habilidades motrices. ¿Sí? Papá, este juego es bueno porque mire, yo puedo aprender con mis amigos que la guerra no es buena. ¿Sí? Nos vamos a hastiar de tanta sangre, que vamos a convertirnos en promotores de la paz. O queriendo una tablet solo para jugar, escuchar música y compartir fotos y poner en internet lo que no debe poner en internet. Entonces le dice a los papás: papá, ¿sabe por qué es bueno que me compres una tablet? Tú sabes la gran variedad de aplicaciones educativas que esto tiene. O podría también intentar planear un trato con su papá, ¿no? Papá, te propongo un negocio. Yo hago esto si tú me das aquello. Y promete cosas que ya de hecho son un deber. Te prometo sacar buena nota. No, es que eso es un deber. Eso no es un favor que usted me está haciendo a mí. Eso es un deber que en último va a redundar en su propio bien, ¿no? Esa es la insensatez de un corazón cegado, obstinado, ¿verdad? Por alcanzar cosas que no son buenas ni le convienen. Y resulta que para todo engaño se requieren justificaciones y acomodaciones. ¿O no? Claro. E inevitablemente tener que acomodar las cosas es un resultado de ir obstinadamente a buscar algo que no conviene, intentando sostener una petición engañosa. Porque esas son peticiones engañosas. Yo diría: no, eso le pasa solo a los niños. No, eso le pasa solo a los inconversos. No, los creyentes también nos tenemos que cuidar de intentar engañar al Padre, manipulándole con cuenticos, ¿no? Con cuenticos. Miren que en Génesis 27, por ejemplo, vemos a Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Engañó a su padre Isaac y engañó a su hermano Esaú con el fin de robar la primogenitura. ¿Sí o no? Todos conocemos esa historia, o la mayoría. Intentó engañar, y no solamente intentó engañarlo, sino que además lo logró. Y eso generó una crisis familiar muy profunda. No vamos a leer todo el capítulo, ustedes pueden ir a vuelo de pájaro observar. Génesis 27. Tuvo que recurrir a todo un montaje para poder convencer a su papá, incluso apoyado por su mamá. En Génesis 12 vemos a uno de los hombres más ilustres de la fe bíblica, de la historia sagrada, Abraham. Abraham, descendiente de Egipto, en una época en donde hubo una profunda hambre que azotó la tierra, Génesis 12:10. Dice el texto que tramó un engaño esperando un beneficio personal. Tramó un engaño esperando un beneficio personal. Dice allí, en Génesis 12, en los versículos 11 al 13, noten esto. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y te reservarán la vida. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, hagamos lo siguiente: di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Esas son oraciones con perspectiva del infierno. Esas no son oraciones con perspectiva de reino. Y es tan zángano, Abraham, que por ahí en el capítulo 20 volvió y le metió la misma jugada a Abimelech, ¿no? Dice en los versículos 1 al 2 del capítulo 20: y de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, se comió el cuentico completo. Y entonces mandó por ella. Pero Dios vino a Abimelech en sueños, o sea, al que le metieron el engaño, y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido.
Y Abimelech, plop, ¿cierto? Y entonces él dice, pero ¿cómo así me metieron paquete chileno? Me engañaron. Versículo 5, no me dijo él mi hermana, ella también dijo, ¿no? Es mi hermano, con sencillez de mi corazón y limpieza de mis manos he hecho esto. Porque nosotros, a pesar de que sabemos que podemos defraudar a la gente, no, de todas formas a veces como que en el corazón de la gente se conserva una luz de confianza en los demás. Y muchos, como dicen hoy en día, son asaltados en su buena fe. Pero ¿creemos que nosotros podemos asaltar a Dios en su buena fe? No. Primero porque Dios no tiene fe con nosotros. Y Dios cuando nos habla, no nos habla para decirnos, ¿será que tú quieres tal cosa? No, Dios habla con sentido autoritativo. Es decir, diciéndote lo que tienes que hacer, no si lo quieres hacer. Para los creyentes es importante cuidar el contenido y las intenciones de nuestras oraciones, de nuestras peticiones. Hay que cuidar eso, porque el corazón es engañoso. Debemos cuidarnos frente al discernimiento de nuestras intenciones y de lo que aprobamos como bueno, porque los seres humanos somos muy arrogantes y pretendemos que tenemos la plena autoridad para decir si algo es bueno o algo es malo. Y uno de los grandes indicios y consecuencias del pecado es lo que denuncia el profeta cuando dice, ustedes a lo malo le llaman bueno. Es usted que va a ir a esa iglesia y a chupar ladrillo y a lamber ladrillo, que no sé qué. A lo bueno le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno. Ay, mamita, la voy a escribir en un concurso de Windy Vanessa para que allá con minifalda se contone en el colegio y se gane el premio. Ay, vaya, invite a Shakira, mamita, en el Factor X. A lo malo le llaman bueno. Eso consigue ese trabajo, papito, eso tiene una mano de oportunidades ahí, ¿cierto? Pero los creyentes no podemos descuidarnos en esto. Tenemos que mirar con mucha atención y mucho detenimiento cuáles son las intenciones de nuestras oraciones y de qué forma estamos calificando las cosas, sea como buenas o como malas. Pedro y Juan fueron perseguidos por su labor apostólica, llegando incluso a poner en riesgo sus vidas por la causa de Cristo. Y fueron intimidados y además fueron encarcelados, pero estando en la cárcel, Pedro y Juan fueron librados por un ángel. Sin que se dieran cuenta, el ángel los puso en libertad y ellos siguieron predicando el evangelio porque el mismo ángel les animó. Y tras encontrar otra vez resistencias y amenazas, ellos no intentaron congraciarse como Abraham, ¿no? Para que les fuera bien. No intentaron meter un cuento ahí o rehusar su responsabilidad y su misión para salvar sus pellejos. Y ellos sabían, como dice en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 33, que sus perseguidores se enfurecerían y querrían matarlos. Ellos sabían eso. Pero ¿saben qué respondieron? Hechos 5:29. Ante ver sus vidas en peligro y ante el descontento de sus opositores, dicen 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es un auténtico cristiano. No uno que está todo el tiempo pidiendo para que le vaya bien y para salvar su pellejo y ganar su comodidad o su estabilidad, e invertir toda su vida, todo su esfuerzo, todos sus años, todo su talento en poder asegurar ante los hombres una estabilidad. No, la persona de fe, la que es convertida de forma auténtica, considera necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Fácil es decir que creemos en Dios. Fácil es decir que nos encomendaremos a Dios para que nos vaya bien. Entonces en la mañana salimos de Cali, ¿cierto? Pero la fe verdadera es aquella que nos mueve a vivir para la gloria de Dios y en conformidad con la voluntad de Dios.
Esa es la fe verdadera, no la de los muchos ritos y supersticiones, sino la de los hombres y mujeres que quieren agradar a Dios antes que a los hombres, e incluso que quieren agradar a Dios antes que agradarse a sí mismos, que no embolatan a Dios para que Dios le dé lo que ellos quieren, sino que ellos le dicen a Dios qué es lo bueno para mí, qué me quieres dar. Si estoy a punto de tener algo, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Qué me dice tu palabra frente a que yo tome esta o esta decisión? ¿Qué me dice tu palabra frente a que yo adopte este o este camino? Santiago 4:1 tiene un texto contundente y muy edificante, muy aleccionador. Santiago 4:1 al 3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Saben de dónde vienen? De que todo el mundo en esta vida se la pasa queriendo hacer lo que a esa persona se le antoja. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea que el hombre vive más en función de ¿qué? De las pasiones que de la voluntad. Y de ahí es donde vienen todos los desastres en la vida personal y la vida social. Entonces miren, codiciáis y codician y trabajan y se matan y buscan, ¿y qué pasa? No tienen, no lo alcanzan, no lo logran. Antes terminan con una cantidad de frustraciones y dolores. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Y pidiendo no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para gastar en qué? En vuestros deleites. O sea, una oración con perspectiva de infierno. Y no una oración con perspectiva de reino. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces la autenticidad de la respuesta a la oración en perspectiva del reino supone que los hijos buscan y piden lo bueno. No quieren convencer al padre que les compre la tablet, ni quieren convencer al padre que les compre el Destroyer 3, ¿cierto? Sino que se supone que si estamos pidiéndole a Dios algo bueno, de entrada tenemos que ser honestos y consecuentes con esto y también discernir nuestras oraciones, discernir los deseos de nuestras almas, discernir las inclinaciones de nuestros corazones y luego ir a la presencia de Dios y pedir lo bueno. En el texto que leíamos antifonalmente en el Salmo 17 vemos un modelo de oración así. Salmo 17, lo vamos a ver así por encimita. Miren que el que está orando ya ha discernido el contenido de su oración y su intención. ¿Por qué? Porque le dice al Señor: oye, oh Jehová, ¿qué? Una causa justa. ¿Amén? Amén. Cuando nosotros oremos, hagamos ese examen antes de comenzar. ¿Podré yo en oración decirle al Señor: Señor, lo que yo te voy a compartir hoy es una causa justa? ¿Está atento a mi clamor? ¿Escucha mi oración hecha de labios que? Sin margen de engaño. ¿Correcto? Y así los niños con los papás. Los niños con los papás no abusen del amor que les tienen. No lo chantajeen afectivamente. Los niños cuando se acerquen a sus padres ténganles en sumo respeto y reverencia y pídanles con consideración. No pidas algo porque un amigo tuyo lo tiene. Niños, uno no pide cosas porque los demás las tienen. Uno pide cosas porque en verdad son necesarias. Si tus tenis están buenos, no pidas por ahora tenis. Y si tienes un montón de ropa guardada en el closet, póntela. Diríjanse a sus padres con labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus justos, tus ojos, la rectitud. ¿Será que nosotros podemos decirle a Dios: tú has probado mi corazón?
Me has puesto a prueba. ¿Qué dice este salmista? Nada inicuo hallaste. Ahí no se está refiriendo a una moral 10 sobre 10. Ahí se está refiriendo a que él eleva una oración al Padre en perspectiva de reino. Y dice Dios, excelente petición, qué buena petición la que me has hecho. Pero ¿cómo hace uno para discernir estas cosas? ¿Cómo yo puedo saber si estoy pidiendo algo bueno o algo malo? En el versículo 4, en la parte B, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Ay, mija, ¿sabe que tengo un problema en el matrimonio? Eso póngale los cachos. ¿Ustedes creen que así vamos a poder tomar buenas decisiones? Mujeres, tengan buenas amigas y ojalá cristianas. Porque ustedes saben muy bien, mujeres, que eso es así. Hágale usted la misma, págale con lo mismo. Ustedes saben que eso es así. Y si ustedes se llenan de esos contenidos, ¿creen que van a poder tener buenas oraciones? ¿Creen que van a tener una mente limpia, un corazón limpio para poder elevar oraciones de labios sinceros, sin engaño a Dios? ¿Creen ustedes que así van a vivir honestamente de cara a los demás seres humanos? Pero ¿qué hace un creyente que quiere agradar a Dios y que quiere tener una vida fructífera con un sendero recto que honre y dé testimonio de la doctrina de Cristo? Dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son estos? ¿Los que escuchan a los amigos y amigas de la oficina o del colegio? No, los que andan en la ley de Jehová. Por eso la Biblia vuelve otra vez a jugar un papel importante. Tú tienes que escuchar más a Dios que a los hombres, más a Dios que a las mujeres, más a Dios que a los compañeros del colegio, más a Dios que la televisión. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues ¿qué? No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Claro, porque están formateados con la voluntad de Dios. Y una persona cuando está impregnada de la voluntad de Dios es como cuando tenemos un buen perfume, siempre permanece con nosotros y no vas a oler nunca feo, a no ser que te dejes el perfume y no te bañes una semana. Y por eso el Señor, que nos dice en el versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Amén. Miren, hasta Jesucristo, cuando Él pidió algo para Él, lo pidió pensando en la gloria del Padre. Dice Juan 17:1, hablando estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Hay una petición para Él. Pero ¿en dónde tenía los ojos puestos Jesús? Para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces miren que hay un margen de engaño de los hijos hacia los padres, y que en Cristo tenemos el mejor modelo, y los grandes hombres de la Biblia que fueron fieles al Señor, la mejor manera de relacionarnos con nuestros padres, particularmente con el Padre del cielo, y pensar en la forma como nosotros le hacemos alguna petición. Entonces, en primer lugar, el margen de engaño que hay entre los padres, de los padres hacia los hijos. Segundo, el margen de engaño que hay de los hijos hacia los padres. Y en tercer lugar, una forma de engaño que es la más, bueno, la verdad no se sabe cuál es la más sorprendente, pero esta llama la atención: el margen de engaño de los hijos hacia sí mismos. El margen de engaño de los hijos hacia sí mismos. Y puede suceder esto, que alguien viva engañado en sí mismo y engañándose a sí mismo. Si está cegado frente a algo que ve como bueno sin serlo, es parecido al segundo, pero no es igual. Está convencido en sí mismo de que lo que busca y espera es bueno o conveniente, cuando la verdad es que no lo es. Puede ser que se haya pensando en que una piedra, está convencido que una piedra es lo mismo que un pan, y le puede otorgar el mismo beneficio que le proporciona un pan. O que una serpiente le puede ofrecer lo que solo un pescado le puede ofrecer. ¿Por qué el Señor escoge una piedra para compararla con un pan? ¿Y por qué escoge una serpiente para compararla con un pescado? Y por eso hablo de engaño y de autenticidad,
porque el pan del primer siglo era como una piedra, por la textura, el tamaño y la dureza. De tal forma que si tú ponías una piedra y un pan uno al lado del otro, era difícil saber qué era qué. Y lo mismo pasaba con los peces y las serpientes, son escamosos y lisos. O sea, una cosa puede pasar por la otra. Uy, es que ese tipo con ese es que me voy a casar. Y es una serpiente, no es un pescado. Pareciera que fuera, pero no es. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando un hijo quiere o cree, más bien, esto es una cosa de convicción. Aquí es cuando la gente está convencida que esas cosas son así, de tal forma que demostrar lo contrario es muy difícil, porque las personas están convencidas de que eso es la machera, la última maravilla. Cuando alguien cree que su trabajo es lo que le da seguridad a él, a ella o a sus familiares. Hay mucha gente que cree que eso es ahí donde está la garantía del bienestar suyo y de su casa. Están convencidos de eso. Y hay gente que ha muerto por eso incluso. Por ejemplo, cuando un sicario va a ir a la vida para dejar bien a su familia o a su mamá con una casa, es porque cree que el trabajo está convencido de que eso es un pan y un pescado, cuando no es más que una piedra y una serpiente. Cuando alguien se muestra fiel a alguien solo por los beneficios que esa amistad o ese vínculo le proporciona. O como cuando algunos creyentes se quieren persuadir a sí mismos y a otros de que un hombre inconverso o una mujer inconversa pudieran ser sus cónyuges. Entonces, incluso como que sospechando que son piedras, se convencen a sí mismos de que son panes. Pero, ¿qué le vio usted a esa persona? No, mire, es que esta persona es así, 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 así. Tratan de convertir la piedra en pan. Mire que es que, socialmente hablando, ¿no? Son trabajadores, buenas personas, ayudan con el mercado, gana bien, tiene contactos. Y además no me dice nada por ser cristiano. Él me va a ir a la iglesia. Quiere convertirme en una serpiente en un pescado. Pero después aténgase a las consecuencias. Cuando le meta el diente se va a dar cuenta quién era en verdad. Le meta el veneno. Cuando caigan ahí, cuando le caigan. Cuando la vida no está atravesada con la presencia de Cristo y su evangelio, vivimos al tono y al ritmo de las pasiones. Cuando la vida no está atravesada con la presencia de Cristo y de su evangelio, vivimos al tono y ritmo de nuestras pasiones. Proverbios 28. Vivimos, ¿qué pasó? Al tono y ritmo de nuestras pasiones. Miren esta regla aquí en Proverbios 28, versículos 4 y 5. Y por favor, mucha atención a lo que está pasando acá. Los que dejan la ley, ¿qué hacen? Alaban a los impíos. Miren, los que no conocen de Dios se admiran de las conquistas de los impíos. Envidian las cosas que los impíos consiguen. Envidian la vida que los impíos tienen. Más los que la guardan, ¿cierto? ¿Qué? ¿Los que guardan qué? Contenderán. ¿Los que guardan qué? La ley. No se congracían con los impíos, ni convierten en ídolos a los impíos, ni admiran a los impíos, sino que por el contrario, contienden con ellos. Es decir, marcan la diferencia, el desacuerdo con lo que hacen. Y en los trabajos de los cristianos podemos experimentar que llegamos a tener personas que aprendemos a amar y a querer, pero el celo por la verdad nos lleva a decirles, y por el peligro de su perdición eterna, haciendo está mal. Eso que estás haciendo se llama fornicación. Eso que estás haciendo se llama robar. Eso que estás haciendo se llama hipocresía. Eso que estás haciendo se llama mentira. Pero una persona vacía de Dios va a poder hacer una lectura como esa y va a poder hacer un favor de eso, porque ese es el mejor favor que un impío puede recibir, que le digan que va camino al infierno.
Si una persona deja la ley de Dios, nunca va a poder ver así, ni hablar así, ni dar esos consejos. Pero los que guardan la ley de Dios sí se van a poder parar presentando a un precedente y sosteniendo una posición contraria a eso. Y a uno le duele ver cómo algunas personas que nosotros aconsejamos con mucho afán no entienden y prefieren seguir revolcándose en su vómito. Dice el versículo 5: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Desde la perspectiva. ¿Ustedes sabían que Pablo con buena conciencia asesinó cristianos? Porque todavía no le había sido revelado Cristo. Tenía una religiosidad, pero no había visto a Jesucristo. Y sin ver a Jesucristo, él pensó que era buen judío matando cristianos. El Señor Jesús les dijo a los discípulos: ¿saben qué les va a pasar a ustedes por personas que no conocen del Señor? Los van a expulsar de las sinagogas. E incluso va a llegar un día en el que cualquiera que los mate lo va a hacer pensando que rinde servicio a Dios. Es el engaño terrible de los musulmanes ultrafundamentalistas, que ellos piensan que con lo que están haciendo no solo agradan a Dios, sino que Dios los va a premiar con el paraíso. Hay mucha gente que pensando que creyendo que tiene buena conciencia está orando contrariamente a la voluntad de Dios, y le puede pasar a un cristiano porque está engañado en sí mismo. Está convencido lo que está haciendo lo está haciendo bien, y creyentes fieles se están dando cuenta de que lo está haciendo mal, y por eso necesita disciplina eclesiástica. Por eso necesita disciplina eclesiástica, sentarlo en la mitad de la iglesia y delante de toda la iglesia tratar de llevarle a la convicción de que se está engañando a sí mismo, que tiene que abrir los ojos si no quiere seguir camino de muerte. Necesitamos ser humildes y prudentes y reconocer nuestra insuficiencia a la hora de discernir y pedir lo que conviene. Recordemos que es posible confundir un pan con una piedra. Y a un cristiano muy juicioso le puede llegar a suceder. Y Dios puede permitir que eso pase para que se acuerde de que puede estar descuidando su vida cristiana, o que está descuidando su comunión con Dios, o que está siendo negligente en su discipulado cristiano. Porque una persona sin conocimiento va a ser fácilmente engañada, o de otros o de ella misma. Miren el consejo que nos da el apóstol Pablo, o lo que nos revela el apóstol Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y esto se lo está diciendo a creyentes. Amén. Dice el versículo 26 en adelante: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. Y esto es un beneficio que solo es para creyentes, porque los no creyentes no tienen el Espíritu Santo. De tal forma que si hay alguien que no es creyente, no anhele una vida mejor en este mundo, ruegue a Dios por el Espíritu Santo. No ruegue por una vida mejor en este mundo. No ruegue por aplausos, ni por vanagloria, ni por reconocimientos, ni premios, ni galardones en esta vida. Porque no solamente te sentirás defraudado, sino que un día cuando te encuentres de cara con el infierno, te vas a dar cuenta que lo que más necesitabas tú era un Salvador, Cristo Jesús, y el don del Espíritu Santo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad de las personas, conforme al antojo de la gente. El Espíritu Santo dice: hágame un favor, póngame en un papel todo lo que usted necesita y yo se lo pido a Dios. No, dice que el Espíritu Santo sí nos va a ayudar, pero para pedir en conformidad ¿con qué? Con la voluntad. Con la voluntad de Dios. Amén. Para terminar, hermanos, entonces es claro que para la mayoría lo bueno es necesario. ¿Quién pudiera pelear o discutir algo como esto? Es decir, lo bueno es necesario, pero no siempre es sencillo identificarlo. La pregunta es entonces, ¿cómo un cristiano puede identificar lo bueno? Ya hemos apuntado algunas recomendaciones, pero basta decirlo de una forma muy breve: vengan a Cristo. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Cristo es la norma perfecta de la verdad. Dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre
sino por mí. Lo primero que tienes que reconocer y aceptar es que solo Dios reconoce y establece lo que es bueno o lo que es malo. Dios no te dejó a ti ni a mí ponerle una etiqueta a las cosas para que bajo nuestra impresión o nuestra propia opinión digamos, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. No, Dios ya nos dice en su palabra qué es bueno y qué es malo. Conviene entonces conocer la voluntad de Dios y vivir bajo su voluntad. Un hermano que busque por favor Deuteronomio 8:3, o hermana, y otro hermano o hermana que busque segundo libro de Crónicas 35:22. Deuteronomio 8:3 y segundo libro de Crónicas 35:22. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Tú quieres saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Presta oído a lo que ha salido de la boca de Dios, no a lo que te dice tu compañera de oficina, ni a tu compañero del colegio, ni al compañero de trabajo. ¿Es lo que ha salido de la boca de quién? De Dios. Segundo libro de Crónicas 35:22. La embarró porque no atendió las palabras de quién? De Dios. Y saben que Mateo en el capítulo 4 versículo 4 dice lo mismo. Él respondió y dijo, cuando Jesús es tentado, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero alguien entonces diría, bueno, ¿y en dónde está la boca de Dios? ¿Cómo yo sé cuál es la boca de Dios? Esa respuesta está en el capítulo 5, versículo 2. Leamos desde el 1. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién? Jesús. Y sentándose vieron a él sus discípulos. ¿Y qué dice el versículo 2? Abriendo su boca, les enseñaba. Los cristianos no queremos ser exclusivistas con Jesús. Es que Dios dijo que Él es su Hijo amado a quien tendríamos que oír. Amén. No hay otro. Y los creyentes sabemos que Cristo es la diáfana boca de Dios, la fiel boca de Dios, el testigo fiel de Dios. Y para los que no creen, nuevamente les insto por favor a que vengan ya a los brazos de un Salvador. Porque quienes aún no han entregado su vida a Cristo, no hay forma de que puedan acceder a las dádivas del buen Padre. Ni siquiera van a saber qué le están pidiendo al Padre. Tiene que mediar el Salvador y tienen que ser regenerados por el Espíritu para poder tener comunión con Dios y entrar en las dinámicas de la voluntad de Dios. El Señor dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La mediación de Cristo es imprescindible para conocer a Dios y para poder disfrutar una oración en perspectiva de reino. Y tú sabes que lo primero que necesitas recibir no es dinero, no es éxito, ni gloria de los hombres. Tú necesitas primero la salvación de tu alma. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. El Señor descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. ¿Y saben qué prometió? No echar fuera al que por la voluntad del Padre venga a Él. Él dijo, no le echaré fuera. Y si Él ha prometido eso, Él dará algo auténtico y no una imitación. Si Él dijo pan, será pan. Si dijo pescado, será pescado. No peques poniendo en duda su promesa. ¿Amén? Primera carta de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer al unísono
los versículos 8 al 13. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 13. Despacio y con conciencia. Va. Finalmente, sed todos del mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más. Al 3. Amén.